El animal social, por David Brooks. ¿Qué obtengo de leer este artículo? Descubro por qué tiene menos control de su comportamiento de lo que piensa. La próxima vez que vaya a un supermercado, intente escuchar con atención mientras camino por los pasillos. Se escucha un leve sonido de selva en el fondo mientras estás en la sección de frutas, la suave corriente de olas en la barra de pescado. La investigación ha demostrado que este tipo de sonidos aumentan la experiencia del cliente y hacen que los clientes disminuyan la velocidad, lo que a su vez los hace comprar más. Este libro te mostrará que tienes mucho menos control de tu comportamiento de lo que piensas. De hecho, la investigación ha demostrado que todo, desde la forma en que caminas y el vino que eliges, hasta la forma en que miras hacia atrás en tu vida, está todo controlado, a menudo de una manera sorprendente, por fuerzas de las que no eres consciente. Este libro aprenderás por qué el amor de tu vida está probablemente más cerca de lo que piensas, por qué los jueces deberían comer más a menudo y lo que se necesita para resistir un malvavisco. Subconscientemente elegimos parejas que se nos parecen y se ajustan a ciertos criterios físicos. Pregúntale a cualquier chico de 15 años y él te dará una larga lista de rasgos que poseería la chica de sus sueños. Pero lo más probable es que ese niño crezca y se enamore de alguien que no cumple perfectamente con sus criterios. Entonces, ¿qué enamora realmente a nuestro adolescente? ¿Y por qué algunos de nosotros nos enamoramos? Resulta que estamos inconscientemente atraídos por personas que se parecen a nosotros y tienen rasgos faciales similares. Por ejemplo, si nuestras narices tienen una amplitud similar y existe una distancia comparable entre nuestros ojos, además, nos sentimos atraídos por las personas que comparten nuestros antecedentes educativos, económicos y étnicos. Considera el hecho de que un estudio de la década de 1950 descubrió que más de la mitad de las parejas que solicitaron matrimonio en Columbus, Ohio, vivían a no más de 16 cuadras de distancia cuando comenzaron a salir. Y lo que es más, el 37% de las parejas vivían a 5 cuadras del uno del otro. Entonces, en términos generales, es más probable que nos enamoremos de las personas que comparten nuestras actitudes, expectativas e intereses. Sin embargo, también gravitamos hacia las personas que tienen ciertas características físicas genéricas. Por ejemplo, no te sorprenderá que, en promedio, las mujeres heterosexuales prefieren hombres altos con rasgos faciales simétricos que sean un poco mayores y más fuertes que las mujeres mismas. Pero ¿sabías que los investigadores también han establecido que las mujeres se sienten más atraídas sexualmente por los hombres con pupilas grandes? ¿Y qué prefieren los hombres heterosexuales en las mujeres? Según un estudio masivo realizado en todo el mundo, los hombres prefieren inequívocamente a las mujeres con una proporción de cadera a cintura de aproximadamente 0.7. Aunque la proporción entre la cadera y la cintura es abrumadoramente el factor más importante, los hombres también prefieren los labios carnosos, la piel clara y el cabello brillante. El contexto determina nuestras elecciones. A todos nos gusta pensar que tenemos el control de nuestro comportamiento. Desafortunadamente, la investigación muestra que ese no es realmente el caso. Más bien, incluso los factores más pequeños pueden tener una influencia masiva de maneras sorprendentes. Resulta que incluso escuchar algunas palabras puede desencadenar toda una serie de asociaciones, alterando nuestro comportamiento. Por ejemplo, un estudio hizo que la gente leyera una serie de palabras vagamente asociadas con ser anciano, bingo, Florida y antiguo. Luego, cuando los sujetos de prueba salieron de la habitación, los investigadores observaron que caminaban más lentamente que cuando entraron. En el mismo estudio se pidió a otros sujetos que leyeran palabras relacionadas con la agresividad, como grosero e intruso. En consecuencia, los sujetos comenzaron a interrumpir a otros con mayor frecuencia. En una línea similar, la forma en que juzgamos algo depende en gran medida de cómo se nos presenta inicialmente. Por ejemplo, una botella de vino de $30 parecerá más cara cuando se presente junto a opciones más baratas. Y, sin embargo, esa botella de vino de $30 parecerá barata si está rodeada de productos más costosos, como botellas de vino de $149. Y esa es precisamente la razón por la que las tiendas de vinos almacenan botellas muy caras, aunque en realidad nadie las compre. Estas señales menores también juegan un papel importante cuando se trata de pronosticar algo. Imagine un cirujano diciéndole a su paciente que un procedimiento tuvo una tasa de éxito del 85%. Ahora imagine que lo expresa de manera diferente y dice que tiene una tasa de fracaso del 15%. Como puedes suponer, es mucho más probable que el paciente elija el pronóstico que se centra en la tasa de éxito. Ahora, ¿realmente crees que si nuestras decisiones estuvieran basadas completamente en consideraciones racionales, estas señales menores realmente tendrían un gran impacto? Casi seguro que no. Cuando se trata de tomar decisiones, las emociones prevalecen sobre la deliberación racional. ¿Alguna vez escuchó el dicho, la justicia es lo que el juez comió en el desayuno? Bueno, resulta que hay pruebas empíricas. En general, las personas ven las cosas de manera diferente dependiendo de si tienen hambre o están llenas. Sin embargo, se supone que los jueces superan a los humanos promedio cuando se trata de habilidades de razonamiento. Nos gusta pensar que sus decisiones son siempre racionales y objetivas, aunque las nuestras no lo sean. Cuando un psicólogo de la Universidad, Ben Gurion, siguió el trabajo de una junta de libertad condicional israelí, descubrió que incluso los jueces tomaban decisiones basadas en factores que no tienen relación alguna con el caso en cuestión. Por ejemplo, los jueces muestran mucha más clemencia después de que acaban de comer. Más específicamente, después de las pausas para comer, los jueces otorgan 2 tercios de todas las solicitudes de libertad condicional, en comparación con un promedio general de solo 1 tercio. De hecho, la clemencia de los jueces en realidad disminuye a medida que tienen más hambre, cayendo en picada justo antes de las comidas. Del mismo modo, la forma en que evaluamos nuestras propias vidas depende tanto del clima como de nuestras experiencias. Por ejemplo, imagina a alguien que tuvo una infancia traumática. Por supuesto, sentarse en el parque en un día soleado no cambia lo que le sucedió y, sin embargo, podrían percibirlo de manera diferente, tal vez como un desarrollo del carácter en lugar de devastador. Esto también tiene una base empírica. Cuando un equipo de investigadores preguntó a las personas sobre su felicidad general, las respuestas dependieron en gran medida del clima. Si el clima era agradable, la gente solía describir sus vidas en términos positivos, pero cuando el cielo se volvió gris, la vida no parecía tan soleada. Entonces, como puede ver, la forma en que percibimos una situación puede variar enormemente de un día a otro. Pero son solo descuidos, ligeras desviaciones de nuestros cerebros racionales. Como seres éticos, los humanos no ejercen la razón constantemente. Hay dos teorías en conflicto sobre el juicio moral, el racionalismo y el intuicionismo. ¿Cuál es la base de nuestra moralidad? ¿Es pensamiento consciente o intuición moral? Los filósofos han debatido esta cuestión durante cientos de años. Y según una opinión, el juicio moral se basa en un razonamiento deliberado. Esto se llama racionalismo moral y sus defensores afirman que tomamos decisiones morales lógicamente aplicando principios universales a una situación dada.
Estos principios universales pueden ser desde no matar a otras personas hasta actuar siempre de una manera que maximice el bienestar de su comunidad. Según el racionalismo moral, generalmente hay una lucha de poder entre nuestros instintos primitivos y egoístas, por un lado, y nuestros principios morales, por el otro. Y si queremos actuar moralmente, tenemos que usar la fuerza de voluntad para dominar los impulsos egoístas que acechan en nuestro subconsciente. Por ejemplo, imagina que tienes algunos problemas matrimoniales cuando conoces a una persona atractiva que te invita a salir. Aunque sus instintos pueden insistirlo a decir que sí, sus principios morales están ahí para evitar que engañe a su pareja. Pasemos a la visión opuesta, el intuicionismo moral, que afirma que nuestro juicio moral se basa en la intuición, no en la razón. Los intuicionistas enfatizan el punto de que no todos nuestros impulsos e intuiciones son totalmente egoístas, y que los humanos incluso tienen un sentido moral interno que los guía. Experimentamos este sentido moral algo así como la compasión, es decir, un sentido de justicia. Según el intuicionismo, no necesariamente experimentamos una lucha de poder entre nuestros sentimientos y nuestra razón, sino entre nuestros impulsos egoístas y nuestro sentido moral. Entonces, por ejemplo, si quieres salir en una cita con esa persona amable del gimnasio, puedes sentirte muy culpable, incluso antes de consultar conscientemente tus principios morales, que te recuerdan que estás en una relación. Cuando se trata de la toma de decisiones morales, la intuición es más importante que la racionalidad. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿Racionalismo moral o intuicionismo? Bueno, si bien es difícil decir si el razonamiento sólido conduce a un comportamiento moral, está claro que las emociones y la intuición juegan un papel importante en la toma de decisiones morales. Por ejemplo, psicópatas. Aunque la mayoría de personas experimentan una intensa respuesta visceral cuando ven que golpean a un niño, su presión arterial aumenta y sus palmas se ponen sudorosas, los psicópatas se mantienen frescos. Es curioso, porque los psicópatas son tan inteligentes como el resto de nosotros, por lo que es de esperar que tengan los mismos estándares morales, porque están usando las mismas habilidades de razonamiento. Pero en realidad ese no es el caso. Los psicópatas suelen tener estándares morales bajos y son desproporcionadamente más propensos a causar un gran sufrimiento a otras personas para su propio beneficio. Su intuición resulta en un razonamiento muy diferente. Este ejemplo muestra cómo la deliberación consciente por sí sola no necesariamente conduce a un comportamiento moral. De hecho, a veces nuestro juicio moral precede completamente a la deliberación consciente, y en algunos casos, los juicios morales aparentemente racionales se producen realmente a través de evaluaciones intuitivas rápidas. Por ejemplo, cuando los investigadores del Instituto Max Planck de Psicolingüística en Holanda leyeron declaraciones morales sobre temas delicados como la eutanasia o el aborto, los sujetos de prueba reaccionaron con sentimientos evaluativos no más de 200 a 250 milisegundos después de escuchar la declaración. En otras palabras, habían formulado una postura moral antes de que tuvieran tiempo de razonar conscientemente a través de la decisión. Y en ciertos casos, el razonamiento consciente podría no tener en cuenta la toma de decisiones morales. Se ha demostrado que los bebés, por ejemplo, favorecen automáticamente el comportamiento moral. En un experimento, los bebés de 6 meses vieron una película que mostraba a un títere luchando para subir una colina. Un segundo títere intentaba ayudar al primero, mientras que un tercero intentaba obstaculizar el progreso del primer títere. Después de ver la película, los bebés tuvieron la opción de jugar con uno de los títeres, y adivina qué, por lo general, eligieron el segundo títere que prestaba ayuda. La elección racional es imposible sin emociones. La capacidad aparentemente infinita del señor Spock para el pensamiento racional puede parecer deseable. Después de todo, si no sintieras tantas emociones distractoras, serías un excelente tomador de decisiones, ¿verdad? En realidad, no. En realidad, las personas sin emoción no suelen tomar decisiones superracionales. En cambio, hacen elecciones tontas o ninguna. Por ejemplo, ciertas afecciones médicas causadas por algo como un tumor o un derrame cerebral pueden eliminar las emociones de las personas pero dejar intacta su inteligencia. El neurólogo Antonio Damasio investigó a estos pacientes y descubrió que no solo son incapaces de tomar buenas decisiones, también les resulta difícil tomar decisiones. Incluso las decisiones mundanas, como decidir dónde almorzar, abrumaron a estas personas. Y lo que es más, cuando deciden, sus elecciones son consistentemente malas, lo que los lleva a arruinarse con inversiones financieras o casarse con una pareja inapropiada que no les importa en absoluto. Una razón por la que las emociones son tan cruciales para la toma de decisiones es que nos permiten evaluar el valor subjetivo de las diferentes opciones, que es una condición para la elección racional. En otras palabras, nuestras emociones nos permiten sentir qué tipo de impacto tendrá una decisión en nosotros. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando imaginas bucear desde un acantilado? Probablemente te sientas asustado, mareado o incluso aterrado. Bueno, esa es la forma en que su cuerpo le brinda retroalimentación sobre decisiones arriesgadas. Interpretamos este tipo de comentarios como una sensación de hundimiento en la boca del estómago, como una emoción, y esta reacción crea un gran incentivo para elegir o evitar ciertas decisiones. Y esa es exactamente la razón por la cual los pacientes de Damasio tuvieron tantos problemas para tomar decisiones, debido a que no experimentaron ninguna reacción emocional. Simplemente no tenían los incentivos para elegir una cosa sobre otra. En consecuencia, un salto que pone en peligro la vida no se sintió más riesgoso que decidir pasear por un parque. Somos animales sociales, nacidos para conectarnos unos con otros. Como humanos, nacimos para conectarnos entre nosotros. De hecho, en muchos sentidos, ni siquiera podríamos existir los unos sin los otros. Por supuesto, esto es cierto a nivel de supervivencia, pero también se aplica a asuntos de identidad propia. Después de todo, cuando somos niños, nuestras personalidades emergen de la relación que tenemos con nuestros padres. Considere la forma en que el sentido de sí mismo de un niño se desarrolla a través de la interacción continua con los demás, cuando se refleja en el comportamiento de los cuidadores. Por ejemplo, los padres generalmente se ríen cuando su bebé se ríe, miran al bebé cuando el bebé los mira, imitan los sonidos que hace, y viceversa. Este tipo de reflejo es muy importante para el proceso de desarrollo porque nuestros cerebros han evolucionado para captar señales sociales, responder a ellas y buscar comentarios de la otra persona. De hecho, cuando observamos que alguien toma un sorbo de agua o sonríe, nuestro cerebro simula la misma acción. Un conjunto especializado de neuronas, llamadas neuronas de espejo, son responsables de este proceso. Cuando se activan, crean exactamente el mismo patrón que aparecería si realmente tomáramos esta acción nosotros mismos. Por ejemplo, cuando ves que alguien sonríe, te sientes más feliz porque tus neuronas espejo simulan esa sonrisa en tu propia mente instantáneamente. Y este proceso realmente sucede a la velocidad del rayo. Los estudios han demostrado que a una estudiante universitaria promedio solo le toma 21 milisegundos sincronizar sus movimientos con la de sus amigos. Y este ejemplo llega a otro hecho sobre la psicología social humana, que es que tenemos una fuerte y automática tendencia a conformarnos
con las normas grupales. Esto se demostró en un famoso experimento. A los sujetos de prueba se les mostró un conjunto de tres líneas de longitudes obviamente diferentes. Sin embargo, dado que los sujetos estaban rodeados por un grupo de personas que habían recibido instrucciones secretas de insistir en que las líneas tenían la misma longitud, el 70% de los sujetos se conformaron al grupo y negaron el hecho obvio de que las líneas eran diferentes. No puede sobreestimar la mente inconsciente, que absorbe y procesa grandes cantidades de información en segundos. Según Freud, el padre del psicoanálisis, una vez comparó la mente con un iceberg. Solo podemos vislumbrar una décima parte de lo que sucede en el cerebro, es decir, la mente consciente o la punta del iceberg, mientras el resto está sumergido en el agua, oculto a la vista. Pero el hecho de que esté oculto a la vista no lo hace irrelevante. De hecho, la mente inconsciente puede manejar enormes cantidades de datos, muchos más que nuestra mente consciente, y confiamos en toda esta información para tomar decisiones rápidas y realizar tareas complejas. Para comprender realmente el alcance de esto, considere el hecho de que en cualquier momento nuestra mente puede procesar 11 millones de bits de información, pero que solo podemos ser conscientes de 40 de esos. E incluso en su mejor momento, la capacidad de procesamiento de la mente consciente es 200.000 veces más débil que la de la mente inconsciente. Y esto realmente es información crucial. Por ejemplo, conducir un automóvil sería casi imposible si nuestra mente inconsciente no pudiera manejar tantos de los procesos motores y perceptivos necesarios. Después de todo, gracias a su enorme capacidad de procesamiento, nuestro inconsciente toma decisiones en milisegundos, mientras que nuestra mente consciente tarda mucho más tiempo. Se deduce que nuestro inconsciente es el responsable de ciertas hazañas notables. Como hemos comentado, esta parte de nuestro cerebro puede absorber y procesar grandes cantidades de datos instantáneamente, organizándolos e interpretándolos en milisegundos. Entonces, en cualquier momento, estamos percibiendo e interpretando un montón de cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Es por eso que ciertas personas pueden hacer predicciones muy precisas sin poder explicar su razonamiento. Por ejemplo, muchas granjas de pollos emplean expertos como inspectores de pollitos. Estas personas, que generalmente tienen años de experiencia, pueden observar a un pollito de un día y diagnosticar su sexo en un instante, con una precisión superior al 99%. Y, sin embargo, los inspectores de pollitos no tienen idea de cómo lo resuelven. Entonces, en última instancia, los humanos no son tan racionales como nos gustaría pensar, pero eso no es un problema, porque los procesos no racionales, en parte inconscientes de nuestra mente, pueden hacer cosas extraordinarias para ayudarnos a navegar por el mundo complejo y tomar buenas decisiones. Y, sin embargo, si la racionalidad se sobreestima, ¿cómo influye la inteligencia? ¿Y qué tipo de habilidades y rasgos realmente determinan el éxito? Las medidas convencionales de inteligencia no son predictores confiables del éxito. Nuestra sociedad valora la inteligencia y la mayoría de nosotros probablemente creemos que ser inteligentes puede tener un gran impacto en nuestro futuro éxito en la vida. Y, en promedio, las personas con un alto coeficiente intelectual obtienen mejores resultados en la escuela y entornos similares. Pero la capacidad intelectual excepcional conduce a logros excepcionales en otras áreas también. Bueno, lo primero que hay que entender es que tener un alto coeficiente intelectual no significa que tendrás una vida personal feliz y exitosa, porque claramente, cuando se trata de relaciones, otras habilidades, como la empatía, la fuerza de voluntad, la amabilidad, prevalecen sobre la inteligencia abstracta. En consecuencia, cuando controlas otros factores, las personas altamente inteligentes no tienen mejores matrimonios o relaciones, tampoco son padres superiores. De hecho, según el Cambridge Handbook of Intelligence, los investigadores concluyen que IQ contribuye, en el mejor de los casos, a no más del 20% del éxito en la vida. Y aunque las tasas de ese tipo son, por supuesto, difíciles de estimar, definitivamente está claro que una alta inteligencia no necesariamente conduce a un desempeño laboral superior o riqueza material. Un estudio encontró que solo el 4% de la variación en el desempeño laboral puede ser predicho por el IQ. Del mismo modo, aunque en algunas profesiones, por ejemplo, en la academia, tener un coeficiente intelectual de 120 es una ventaja, más allá de ese umbral, los puntos de coeficiente intelectual adicionales no se traducen en un mayor éxito o habilidad. En otras palabras, un químico con un coeficiente intelectual de 140 no necesariamente se desempeñará mejor que un colega con un coeficiente intelectual de 120. Otro estudio influyente siguió la trayectoria profesional de un grupo de estudiantes altamente inteligentes que calificaron en el porcentaje más alto para sus grupos de edad. Y aunque a estos jóvenes les fue bien en la vida, convirtiéndose en abogados, arquitectos y ejecutivos, ninguno de ellos ganó importantes premios ni realizó descubrimientos científicos pioneros. Pero, por otro lado, dos niños que fueron excluidos del estudio porque sus coeficientes intelectuales no eran lo suficientemente altos, William Shockley y Luis Álvarez, se convirtieron en científicos extremadamente exitosos y en realidad terminaron ganando un premio Nobel. La sensibilidad y el autocontrol pueden tener un impacto masivo en el éxito. Si la inteligencia no es una buena medida del éxito futuro, ¿qué rasgos pueden determinar si a un niño le va bien en la vida? La sensibilidad es un factor importante a este respecto, y desde el nacimiento, algunos niños son más sensibles que otros. Esto se estableció en un estudio donde 500 niños respondieron a estímulos novedosos. Los investigadores descubrieron que el 20% de todos los recién nacidos se asustan más fácilmente que otros. Es decir, cuando se enfrentan a estímulos desconocidos, su ritmo cardíaco se disparó y comenzaron a llorar vigorosamente. Otro 40% de estos bebés tendían al otro extremo, no importaba lo que colgaran frente a ellos. Estos niños no se inmutaban. En las circunstancias adecuadas, a los niños sensibles les fue mucho mejor que a los demás, pero en entornos hostiles, estos bebés crecieron hasta convertirse en adultos vulnerables, propensos a la ansiedad y las enfermedades relacionadas con el estrés. Por otro lado, los niños menos sensibles tienden a ser audaces y extrovertidos independientemente del medio ambiente. El autocontrol es otro factor que influye en el éxito posterior, tanto en la escuela como más allá. En un famoso experimento, un investigador desafió a los niños de 4 años a resistirse a comer un malvavisco que se les colocó frente a ellos. Si los niños pudieran pasar 20 minutos solos en una habitación sin comer la golosina, ganarían un segundo malvavisco y se les permitiría comer el primero. Increíblemente, el estudio encontró que esta simple prueba de esfuerzo de voluntad temprana podría predecir si los niños tendrían éxito más adelante en la vida. Los niños que lograban esperar los 20 minutos completos se desempeñaron mejor en la escuela. Incluso 30 años después, este grupo tenía altas tasas de finalización de la universidad y mayores ingresos. Mientras tanto, sus pares más impulsivos tenían mayores tasas de encarcelamiento y más problemas relacionados con las drogas y el alcohol. Y, sin embargo, el estudio encontró que el autocontrol era en realidad un rasgo maleable. Por ejemplo, cuando los investigadores aconsejaron a los niños que fingieran que en realidad no estaban mirando un malvavisco real, sino algo no delicioso, como una nube esponjosa, la mayoría logró resistir la tentación. En conclusión,
El mensaje clave en este libro. La racionalidad por sí sola no determina nuestro comportamiento. La mayoría de las veces, en realidad es nuestra mente inconsciente la que informa nuestra toma de decisiones. Además, dado que las personas están conectadas entre sí, no somos, como nos gustaría imaginarnos, sujetos totalmente autónomos. Por el contrario, el contexto y las personas que nos rodean tienen un impacto masivo en nuestro comportamiento.